Estudio Bíblico Semana 5, día 5, Levítico capítulos 17 al 20. La santidad, la reconciliación y el vivir en obediencia a Dios. En estos capítulos pudimos ver cómo Dios instruye a su pueblo sobre la importancia de la santidad, de la obediencia y de las normas que deben de guiar su vida diaria. Vimos cómo Dios establecía directrices sobre el sacrificio, el culto a Él y las relaciones interpersonales. En especial se resalta la necesidad de vivir en conformidad con su carácter santo, evitando la inmoralidad, idolatría y las injusticias. La santidad de Dios requiere una respuesta de santidad de parte del pueblo, y la obediencia a estos mandamientos traen bendición y protección. Estos capítulos no solo presentan una moralidad ética y clara, sino que también nos permiten ver el llamado a la reconciliación con Dios y con los demás a través del cumplimiento de la ley divina. Levítico 27 dice: santifíquense y sean santos, porque yo soy santo. No se contaminen con ninguno de estos dioses falsos que están entre ustedes, porque yo soy el Señor su Dios. Este versículo fue un llamado claro a la santidad de Dios y a la separación del pecado. La santidad de Dios, amados, exige que su pueblo se aparte de todo pecado y de todas esas prácticas impías que realizaban para que pudieran vivir de acuerdo a su santa voluntad. Dios se presentaba como el modelo de santidad para su pueblo, para que ellos supieran cómo vivir en su vida cotidiana. Esta santificación no solo era externa, sino que implicaba una transformación interna que sería manifestada a través de la obediencia y la pureza. Entre todo lo que aprendimos en estos importantes capítulos, vimos en Levíticos 17 el sacrificio como medio de reconciliación. Vimos cómo Dios ordenaba que todo sacrificio se hiciera exclusivamente en el tabernáculo, para evitar la contaminación de la sangre y de los sacrificios y para mantener la pureza del culto que era para Él. Esto demostraba la necesidad de que tuvieran un lugar adecuado y santificado para poder acercarse a Dios y cómo el sacrificio era el medio por el cual los pecados eran expiados. Levítico 17:3 dice: cualquier hombre de la casa de Israel que matara a un buey, una oveja o una cabra en el campamento o fuera del campamento y no lo llevara a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecerlo como ofrenda a Jehová, será culpable de sangre. Amados, a través de esta ley, Dios mostraba que el sacrificio debería de haber sido hecho en su presencia, simbolizando así que solamente Él puede purificar el pecado, nadie más. En Jesucristo vemos ese sacrificio perfecto, quien vino a ser nuestro puente hacia la reconciliación con nuestro Padre. Gloria al Señor. Nuestro sacrificio de alabanza y oración y vida debe ser dirigido a Dios, quien es el único digno de poder recibir nuestra adoración y ofrecer perdón. Gracias, Señor, por tan gran bendición. En Levítico 18 vimos la inmoralidad sexual y la pureza. Recordemos las instrucciones claras de Dios sobre las relaciones sexuales. Él prohibió el incesto, la homosexualidad y otras prácticas sexuales. Estas leyes tienen como fin la preservación de la pureza del pueblo de Israel y la protección de la familia como la institución sagrada que ésta es. Levítico 18:8 dice: no te acostarás con la mujer de tu padre, es la desnudez de tu padre. Amados, la pureza sexual es un tema importante en las Escrituras, y aunque la sociedad cambia, los principios de santidad de Dios permanecen. Dios creó la sexualidad para el matrimonio entre el hombre y la mujer, y cualquier desviación de esta norma es considerada impureza. Como creyentes, nosotros debemos vivir conformes a estos estándares de pureza que Dios estableció ya hace mucho tiempo y buscar honrarle en todo momento, en todo lo que hacemos, incluso en nuestra sexualidad. En Levítico 19 vimos el llamado a amar al prójimo. Dios declara que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y nos da directrices
directrices de cómo vivir en justicia y en paz con todos los demás. Amados, este mandamiento es un reflejo del carácter divino de quien ama a su pueblo con un amor perfecto y sacrificial. Levítico 19:18 dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy Jehová. El amor al prójimo es uno de los mandamientos más importantes que Jesús recalcó aquí en Levítico. Dios nos instruye a vivir con compasión, con justicia y con honestidad. Amados, el amor no es solo una emoción, sino una acción. Debemos de ser justos en nuestras relaciones y no hacerle mal a nadie. Debemos de ser generosos con los demás, tal como Dios ha sido tan generoso con todos nosotros. En Levítico 20 vimos las consecuencias de desobedecer la santidad. Vimos cómo Dios establecía las transgresiones graves como la idolatría, el incesto y el adulterio. El asesinato y la brujería deberían de ser castigadas severamente. Porque, amados, la santidad de Dios requiere que las personas se aparten completamente de todos estos comportamientos erróneos. Levíticos 20:10 dice: el hombre que cometiere adulterio con la mujer de otro, el adúltero y la adúltera, ciertamente han de morir. Esto nos demuestra que la gravedad de estos pecados demuestran que el pecado no debe de ser tomado a la ligera como nosotros lo tomamos muchas veces. Que el llamado que Dios nos hace es una vida en obediencia a su ley. Las consecuencias del pecado son muy serias, amados. Por lo tanto, debemos de recordar que a través de Jesucristo somos perdonados y somos liberados del castigo eterno que deberíamos de recibir por nuestros pecados. Que al comprender toda esta gracia de Jesucristo en nuestra vida y cómo somos perdonados gracias a Él, es que debemos de vivir en agradecimiento, vivir con respeto y reverencia por la santidad de Dios. Aleluya. Primera de Pedro 1:16 dice: porque está escrito, ser santos, porque yo soy santo. El apóstol Pedro en el Nuevo Testamento exhortaba a los cristianos a vivir de acuerdo con el llamado divino a la santidad, porque Dios, quien los ha llamado, es santo. Aquí Pedro está citando Levítico, un pasaje que también habla de la santidad de Dios. Está hablando justamente de lo que estamos viendo en Levítico. El mandato de ser santos, amados, es un reflejo de la naturaleza de Dios, quien es completamente puro y separado del mal. Por lo tanto, nuestra vida debe de ser una respuesta a ese llamado de santidad que Él nos está ofreciendo. Debemos de buscar reflejar a Jesucristo en todos nuestros pensamientos, nuestras palabras y cada una de las acciones que realizamos en nuestro diario vivir. Con estos capítulos hoy deseo exhortarles, invitarles a meditar en ese llamado que Dios nos hace, a comprender que somos desafiados a vivir una vida en obediencia y santidad, a comprender este llamado de vivir una vida pura, una vida justa, en medio de un mundo de pecado que constantemente nos tienta a la inmoralidad. Y puede sonar imposible, pero amados, a través de Jesucristo tenemos la gracia de ser perdonados. No importa nuestro pasado, no importa cuál haya sido nuestro pecado, no debemos de arrastrarlo toda nuestra vida. No debemos de conformarnos a vivir una vida en complacencia con el pecado. Debemos de vivir como el pueblo de Dios, reflejando su carácter santo en todas las relaciones y todas las actitudes. Amados, la obediencia a Dios, a su palabra, trae bendición, trae paz, mientras que la desobediencia en el otro lado trae consecuencias severas y lamentables. Hoy les invito, mis amados, a renovar este día nuestro compromiso de vivir en santidad, no con nuestras fuerzas, sino con las fuerzas del Señor, sintiéndonos fortalecidos debido a su gracia que nos fortalece. Aleluya. La pregunta de reflexión es: ¿hay áreas de tu vida en las que Dios te está llamando a vivir con más santidad y obediencia? ¿Cómo puedes reflejar mejor el carácter de Dios en tu vida? Vamos a orar.
Gracias, Padre amado, por ese llamado a la santidad que nos haces diariamente. Gracias por tu gracia, que es la que nos permite vivir conforme a tu santa voluntad. Ayúdanos, Padre, a ser obedientes en todas las áreas de nuestra vida, especialmente en nuestras relaciones con los demás y en nuestra vida sexual. Te pedimos que nos des un corazón dispuesto a vivir para ti, apartado del pecado y reflejando tu pureza. Señor, sabemos que es difícil y solamente con tu fuerza y tu presencia en nuestra vida es la manera en que lo podremos lograr. Enséñanos a vivir de la manera correcta para que nuestras vidas sean un testimonio de tu santidad y que cada día busquemos agradarte en todo lo que hacemos. Oramos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Recuerden, mis amados, que cada día es una nueva oportunidad para confiar en la dirección de Dios y descansar en su presencia, avanzando con la certeza de que Él está con nosotros, guiándonos hacia su propósito eterno. Que Dios te bendiga. Se despide Alejandra Hicks. Hasta la próxima.